Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan y soy cristiano. Ustedes saben que de vez en cuando espero compartir ciertas reflexiones con ustedes y lo que hoy quisiera hablar tiene que ver con las cosas que han estado pasando en Chile. Probablemente en todo el mundo se conoce la crisis que está viviendo nuestro país y es específicamente acerca de unas decisiones que se tomaron desde el gobierno que yo me pregunto como cristiano, ¿qué pasa con nosotros? Hace pocos días el presidente cambió prácticamente a todos los ministros porque no estaban cumpliendo bien su función o podría ser mejor. Y de ahí viene algo súper importante para nosotros como cristianos, que es que la Biblia dice que también nosotros somos ministros. Y no estoy hablando de la gente que está a cargo de una iglesia, a cargo con alguna responsabilidad, sino que la Escritura enseña que cada persona que recibió a Jesús como Señor y Salvador se convirtió en un ministro de parte del Señor. Se lo explico. Primero, ¿qué es lo que es un ministro? Es alguien que representa a una autoridad a la cual sirve, a un presidente, a un gobernador, es alguien que es parte de un gobierno y está en la representación de los intereses y el cuidado de quien él le sirve. Un ministro es el representante, en el caso político, del presidente, y en el caso cristiano, de Dios mismo, a un ministro de Jesús. Eso estaba profetizado desde Isaías capítulo 61, donde Jesús algún día lee ese versículo, ese capítulo en Nazaret, donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí y proclama el comienzo de un nuevo gobierno que tiene que ver con el reino de los cielos. Inmediatamente cuando termina toda esa profecía preciosa, que el que quiera la puede leer, dice, y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios serán llamados. Desde ese momento se empezó a decir que este nuevo gobierno que venía a través de Jesús, que implantaba el reino de los cielos en la tierra, iba a tener ministros. Como ministros, todos los hijos de Dios, que fuéramos con Él. ¿Cuál es nuestro ministerio? Eso lo dice 2 Corintios capítulo 5. Lo voy a leer con ustedes. Es un capítulo bien conocido, pero es importante revisarlo, porque todos nosotros tenemos un ministerio. A nosotros, por la gracia de Dios, no nos van a sacar del trabajo, pero yo creo que nosotros también deberíamos cuestionarnos que si el país está en crisis, no solamente han fallado los ministros políticos, probablemente también, y seguro que sí, hemos fallado los ministros cristianos. Les leo 2 Corintios 5, del 18 al 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Eso se llama el ministerio de la reconciliación. No fue el presidente, fue alguien mucho mayor que el presidente, que a todos los hijos de Dios que se reconciliaron con Él a través de Jesucristo, que se les encargó el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro trabajo y lo que espero compartir con ustedes hoy día tiene que ver con cómo poder hacerlo mejor. Nace de conversaciones, de buscar en las Escrituras, de buscar al Señor y pedirle que nos capacite para hacer mejor nuestro trabajo, porque Dios no nos va a echar, pero necesitamos mejorar nuestra labor. Primera forma de ejercer el ministerio cristiano y el ministerio de la reconciliación. La primera la podemos tomar del libro de los Hechos, específicamente en el 18 se cuenta la historia de un hombre que se llamó Apolos. Dice él en Hechos 18, 27 y 28. Y llegaba ya, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La primera forma de cumplir mi ministerio de la reconciliación es utilizar las Escrituras. Este es como el ministro escritural, porque las Escrituras dan testimonio del Señor. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Una de las 5 formas que espero plantear con ustedes acerca de cómo cumplir el ministerio de la reconciliación es a través de las Escrituras. Prepararme, capacitarme y para poder enseñar por medio de la Biblia. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Demostrar a través de la Escritura cómo Dios se quiere reconciliar con las personas.
En segundo lugar, hay otra forma de cumplir este ministerio de la reconciliación que le vamos a llamar milagros. Porque los milagros no son un fin en sí mismo, pero los milagros son una herramienta a través de la cual yo le puedo decir a la gente: Dios se quiere reconciliar contigo, necesitas reconciliarte con Dios, necesitas arrepentirte. Hay un pasaje súper importante que está en Mateo capítulo 11, que Jesús le habla a las ciudades en las cuales Él hizo muchos milagros. Por ahí le dice: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si se hubieran hecho en medio de ti los milagros que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en medio de ti, tiempo ha que se hubieran arrepentido con muchos lamentos. Jesús declara en eso que le estoy contando, que está en Mateo 11, que los milagros eran una forma de que la gente de esas ciudades, dice Tiro, Sidón, Cafarnaúm también la menciona, Corazín, Betsaida, dice: los milagros tienen un propósito de que la gente se arrepienta, de que nosotros nos arrepintamos, de que yo experimente el poder sobrenatural de Dios sobre mi vida, para que eso me genere arrepentimiento. Y los que tenemos al Señor dentro de nosotros, tenemos esa facultad bíblica. Por ahí dice al final del Evangelio de Marcos que el Señor mismo, el Espíritu Santo, respaldaba la palabra con las señales que la seguían. Hay una forma de ministrar reconciliación a través de los milagros, y los cristianos tenemos que dejarnos usar en eso. Atrevernos a orar por los enfermos, atrevernos a declarar los milagros en los cuales Dios sobrenaturalmente impacte la vida de la gente para que se reconcilie con Dios. Este mundo está lamentándose, nuestro país gime porque no conoce al Señor, y esa no es responsabilidad de los políticos, esa es responsabilidad de los ministros del Señor. Milagro, la segunda forma, repito, escritural, la segunda por medio de los milagros. La tercera forma es la forma vivencial. ¿De dónde tomamos eso? El ejemplo es Juan capítulo 5. Dice ahí que llegó un hombre que Jesús se enteró que llevaba un montón de tiempo al lado del estanque de Betsaida, con un lecho esperando ahí que algo pasara, y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Empezaron a cuestionar, los religiosos le decían: oye, pero hoy día es sábado, ¿cómo tú andas con tu camilla caminando por ahí? Y él le dice algo que es súper importante, dice: el que me sanó, él mismo me dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ese hombre no habló de Jesús, porque después ni siquiera sabe bien quién es Jesús. Cuando se entere quién es él, le va a decir a los religiosos quién es Cristo. No les habló con argumentos de la Biblia, no les habló con argumentos de manipulación, ni de psicología. Él les dijo: lo que yo estoy haciendo es porque Él en mi vida hizo algo. Llevaba 38 años esperando que pasara algo en mi vida, y Él, Jesús de Nazaret, lo hizo. Esa es una forma de llevar el ministerio y la reconciliación a través de mi vivencia, mi testimonio, como dirían algunos. Esa es la tercera forma, vivencial o testimonial. La cuarta es una que no es muy fácil. Para muchos de nosotros que somos buenos para hablar, vamos a decirle el ministro silente. Dice un pasaje de la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 1, dice lo siguiente: asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también, esto es importante, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está hablando dentro de un contexto familiar donde el esposo inconverso podría ser ganado para el Señor, para la salvación, a través de su esposa sin hablar. Dice: para que sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Y esto, yo creo que está en la sabiduría de Dios, no solamente para el contexto familiar de una esposa ganando a un esposo sin hablar, sino que puede llegar un tiempo en el cual a la iglesia legalmente se nos impide hablar de Jesús abiertamente, por ejemplo, y tenemos que estar entrenados en ser capaces de comunicar reconciliación sin necesariamente decirlo a través de las palabras. Eso es una evangelización silente, y no es quedarse sin decir nada y sin moverse, sino que es intencionalmente, a través de mi conducta, transmitir cosas de parte del Señor. Yo creo que nosotros podemos hacer eso, y creo que Dios espera que lo hagamos, que aprendamos también a comunicar cosas a través de nuestra conducta para la salvación de muchos que tanto lo necesitan. Y la quinta, la verdad es que es muy simple, y es cosa de disponerse solamente. El mejor ejemplo del quinto, el cuarto dijimos silente, el quinto le vamos a llamar invitacional. El ejemplo bueno es Felipe. Dice Juan capítulo 1 que un día Felipe se encontró con Jesús
No hubo un milagro, no hubo algo muy sobrenatural, simplemente Jesús quiso ir a Galilea y encontró un hombre que se llama Felipe y le dice, sígueme. Estoy leyendo Juan 1, 44 horas. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Felipe no perdió tiempo tratando de ser el escritural y contándole cómo las escrituras sí permitían que alguien viniera de Nazaret, que aunque nació en Belén, etc. No, Felipe no obró un milagro en la vida de Natanael para que creyera. Felipe no le contó su testimonio de vida o su vivencia porque todavía no la tenía, ni tampoco logró ser un silente que pasara tiempo y con su conducta demostrara el amor de Dios. Felipe lo invitó. Así de simple, pero esa invitación generó que Jesús ganara un discípulo nuevo, que alguien más se encontrara con la salvación. Esa invitación permitió que un apóstol de Jesús se formara, simplemente porque lo invitó, sin argumentos, sin manipulación, simplemente con una invitación. De alguna de esas 5 formas yo creo que nosotros podemos cumplir mejor nuestro ministerio. El Señor no nos va a echar, el Señor no nos va a cortar la cabeza como ministro, pero sí en el corazón de Dios está la esperanza de que nosotros cumplamos nuestro ministerio de la reconciliación, no por nosotros ni nuestra ganancia, sino porque nuestro país, nuestro mundo necesita que los ministros de Dios cumplamos nuestro trabajo, la tarea que nuestra máxima autoridad nos encomendó. Con mucho gusto y que Dios los bendiga.